Cita con la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Pues cita con la historia, cita con todos ustedes todas las semanas aquí en Radio, hablando de lo que más nos gusta, hablando de historia. Pedro Fernández Barbadillo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues encantado de estar contigo, con nuestra audiencia, con nuestro invitado, y a seguir haciendo lo que nos gusta, Javier, mientras nos dejen. Dando la batalla cultural, que no es nada fácil. Pero oye, estamos dando una batalla que, por lo que dicen los del PP, una batalla que no existe. Bueno, claro. Entonces tenemos que ganar seguro. Porque si no hay nadie enfrente, tenemos que ganar. No existe la batalla cultural por incomparecencia, solo existe la económica, y tampoco es que lo hayan hecho muy bien, pero en fin, eso es objeto de otro debate. Sí, desde luego. Bueno, nos acompaña Eduardo de Mesa Gallego. Eduardo de Mesa Gallego es doctor en historia, experto en historia militar de los Austrias, autor de 7 libros, más de 40 artículos científicos, la revista, en una de ellas, Despertaferro, si no me equivoco. Eduardo, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros hoy en los micrófonos de realidad de Cita con la Historia. Pues igualmente, muchas gracias. Pedro, hay un asunto apasionante como son los válidos de las monarquías europeas, de los reyes europeos, ¿no? Pues efectivamente, el siglo XVII es el apogeo de las monarquías absolutas. Por un lado, los monarcas se revisten de la autoridad omnipotente que les concede el derecho divino, y por otro lado, no ha surgido todavía ese gran aparato burocrático del siglo XVIII que limitará por la vía de los procedimientos el poder real. Pero los reyes no podían gobernar solos en este siglo XVII, y entonces recurrieron a unos ministros que dependían de su voluntad, los válidos. Estos liberaban a sus señores de las agotadoras tareas de gobierno, de modo que pudieran dedicarse a sus devociones, como Felipe III, a sus amantes, como Felipe IV, y a sus aficiones, como la caza, el mecenazgo y el teatro, como Jacobo I de Inglaterra y Luis XIII de Francia. Y también ejercen la práctica función de fusibles políticos. Cuando el mal gobierno se vuelve insoportable para el pueblo o para los tradicionales grupos de poder, el monarca puede desprenderse del válido como de una camisa rota, lo tira por la ventana y ya está. Y vamos a por otro, que es lo que le pasó al duende de Palacio, Fernando Valenzuela. Quienes no murieron en su cargo sufrieron persecución y destierro en cuanto perdieron ese favor real. Hubo válidos en todas las grandes monarquías europeas, pues el duque de Lerma y el conde duque de Olivares en España, los cardenales Richelieu y Mazarino en Francia, y el conde Salisbury y el duque de Buckingham en Inglaterra. Este último, el duque de Buckingham, es conocido por el palacio que lleva su nombre, hoy residencia de la monarquía británica, y también por la novela de los Tres Mosqueteros. Y sin embargo fue el más inútil de todos, Javier. Y su historia merece conocerse para apagar el entusiasmo de los anglófilos culturales que consideran a los ingleses pues un modelo de elegancia y de equilibrio político. En cambio, el execrado duque de Lerma, que tenía razones para serlo, sin embargo, abrió un periodo de tregua en las relaciones internacionales de España que recibe el nombre de Pax Hispánica. Bueno, pues de todos estos personajes vamos a hablar con Eduardo, al que ya tuvimos aquí hace unos meses para hablar de los irlandeses en España y también del ejército multinacional de los Austrias. De los tercios, efectivamente, y llegamos a hablar de eso. Eduardo, y de estos válidos que ha nombrado Pedro, ¿cuál sería el más infame y cuál el que tú más destacarías? Porque seguro que hay algún infame, en todas estas historias siempre hay un infame. El infame, bueno, yo diría que es Lerma. Por lo menos en la historia de España. Lerma tiene el dudoso honor de ser el primer político que sabemos que pegó un pelotazo inmobiliario. Si hubiera sido solo uno. Se llevó la corte madrileña, se la llevó a Valladolid, y lo que había hecho antes de llevarse la corte allí, pues había sido comprar una gran extensión de terrenos. Y lo que hizo fue preparar la llegada de Felipe III, y qué mejor que decirle a Felipe III, como no hay casas que sean de tu gusto, te voy a hacer yo una que te guste, y vas a vivir allí, vas a estar rodeado de todo lo que te gusta, de todo lo que quieres, y así pues le controlaba un poco más. También, y no solo fue en Valladolid, también en la propia ciudad de Lerma, le crea lo que hoy podríamos decir a Felipe III, que era un verdadero parque de atracciones. Hoy lo podemos seguir viendo si visitamos la ciudad
burgalesa. Bueno, te refieres al parador de Lerma. Exactamente, y aledaños. ¿Qué hizo en torno a Lerma? Pues en torno a Lerma lo que crea es un pequeño zoológico y bueno, hoy en día en lo que es la plaza mayor del pueblo... es enorme para el pueblo, ¿qué es? Exactamente. Servía para las corridas de toros que tanto le gustaban a Felipe III. Y luego cuenta la leyenda, aunque tiene visos de ser verdad, pues que normalmente las corridas de toros acababan lanzando se llamaba al toro y el toro al final acababa cayendo al río. Hay una caída como de unos 20-30 metros y allí pues el animal desgraciadamente volaba y moría. Pero sin embargo, Lerma consigue la Pax Hispánica. Bueno, yo no estoy tan seguro que fuera Lerma. Yo que he estado en el archivo de Simancas y he visto correspondencia de Flandes, por ejemplo, ves la falta de Lerma. Es Felipe III el que escribe, son los archiduques, Alberto e Isabel Clara Eugenia, los que escriben. La hija de Felipe II. La hija de Felipe II. Y hermana de Felipe III. Exactamente. Que son los que, debido a la boda, Felipe II, unos años antes, decide concederles los Países Bajos católicos como dote. Ellos van a ser una especie de, estado propio, pero dentro de una monarquía. Y ellos muchas veces, sí que se refieren a Lerma, no podemos decir que Lerma no tuviera poder. Ellos escriben a Lerma, le explican lo que pasa en Flandes, pero se ve la ausencia de Lerma a la hora de crear lo que sería la política externa. En cambio, sí que Felipe III, sí tal vez por su hermana o por su cuñado, pues sí que se involucra un poco más y sí que ve su firma en algunas de las cartas, incluso sus opiniones. Bueno, Lerma consigue un privilegio insospechado, que es que su firma valga tanto como la del rey. Sí. Ese es, al fin y al cabo, el papel de los válidos. O sea, el válido ya no solo es el ayudante, porque en el siglo XVI Carlos V y Felipe II ya tenían sus ayudantes. Ya tenemos ahí la famosa historia de traiciones, sexo y... cintas de vídeo. Más que cintas de vídeo, iba a decir de cuadros de Tiziano, pues protagonizada por Antonio Pérez. Tal vez uno de los homosexuales más conocidos del siglo XVI, aunque desconozcamos ese punto de su biografía. Él va a ser la mano derecha de Felipe II durante muchos años y solo su caída en desgracia hizo que al final tuviera que salir corriendo de España, porque si le hubiera cogido Felipe II le habría cortado el cuello sin ningún problema. Bueno, Carlos V le dice a su hijo en su testamento, unas cartas que le va escribiendo al hijo para enseñarle a gobernar, que no se confía en una sola persona. Sí, y muchas veces lo va a hacer Felipe II, lo va a llevar a cabo. Siempre ahí está la dualidad. Lo que, por ejemplo, el profesor Martínez Millán ha definido entre el grupo albista y el grupo papista. Los albistas eran los que seguían los dictados del duque de Alba, que preconizaban una política exterior más agresiva, una mano dura, y en cambio el partido ebolista o el partido papista pues eran más proclives, encabezado por el príncipe de Éboli, de ahí lo de ebolistas, y que preconizaba lo que hoy que nos gusta tanto los anglicismos, el soft power, el poder blando, que mandar, pero dejando que la gente tuviera, o que otros reinos y estados pues tuvieran una pequeña capacidad de decisión. Estos en la política exterior eran bastante más laxos y parecía que dejaban que fuera el Papa el que dictaba la política exterior. Ya hasta dónde llega un grupo y otro dentro del poder, eso es muy discutible, pero sí que la verdad es que hay dos corrientes y que muchas veces Felipe II se va a apoyar en un grupo y cuando ese grupo empieza a tener demasiada fuerza cambia un poco al otro grupo y así pues siempre hay un equilibrio dentro de la corte. Bueno, hay un momento, no me acuerdo del año exacto, en que Felipe II destierra a Alba de la corte. Además por una tontería, por algo que no había hecho un hijo suyo, que era cumplir una promesa de matrimonio. Y entonces hay historiadores como Geoffrey Parker, que sé que goza de tu admiración, que se preguntan por qué se toma esta decisión, que para ellos es incomprensible.
Hombre, yo no pretendo ser Geoffrey Parker, ni catedrático, ni nada, ninguno de estos que saben mucho más que nosotros, pero dices, bueno, es que al final puede ser que Felipe II expulse a Alba para demostrar que el que manda es él. Exactamente. O sea, en el momento en el que... Es un poco, Javier, lo que la crisis famosa de los años 60 de Franco, que cuando se están peleando los ministros azules contra los tecnócratas del Opus a cuenta del escándalo Matesa, Franco lo que hace es decir parar y echar a los dos. Sí. Para que se vea que el que manda es él. Sí. O sea, y para que no haya un vencedor. Porque bueno, si los dos bandos quedan vencidos, bueno, pues al menos has empatado en lo malo. Pero claro, si estás entre los perdedores y el otro, el ganador, está insoportable, ahí lo que haces es crear un foco de resentimiento permanente. Sí. Entonces yo creo que la decisión esta de Felipe II se puede deber simplemente a esto, decir, oiga, bueno, tengo que demostrar que el que manda soy yo. Si eso al final es lo que todos los reyes van a hacer, o sea, demostrar que aunque ellos confían en su alter ego, que es el válido, siempre van a demostrar ellos que mandan. Felipe. Bueno, si me permites, hay otro caso que a mí me gusta mucho porque la figura la admiro, que es el primer ministro ruso del principio del siglo XX, Stolypin, que además procedió de una reforma agraria muy bien planeada. Lenin decía que ese era el verdadero enemigo del triunfo del comunismo. Bueno, es un asunto muy complicado luego porque lo matan, ya había perdido el favor real y imperial. Y entonces contra él conspira la alta nobleza, los círculos palatinos. Y entonces Stolypin se planta ante el zar Nicolás y dice, bueno, ya está bien de que esté esta gente murmurando contra mí, malmetiendo a su majestad contra mí, haciendo este tipo de cosas, poniendo palos en las bóvedas. Es un plan que vuestra majestad ha aprobado, que cuenta con el apoyo de la madre del emperador, que era un poder muy importante, como era también en el caso de Felipe III, la tía, la madre había muerto en 1581, me parece, Ana de Austria, y además dice, bueno, pues muéstreme su apoyo, pues porque si no esto no puede seguir adelante, tal. El emperador le dice que sí, y entonces Stolypin se crece y le exige al emperador que castigue a los cortesanos que conspiraban, que malmetían más bien. No es que llegasen a conspirar, lo que no tenían capacidad de quitar o poner tal, sino que eran, pues eso, mire vuestra majestad, este individuo que guarda tan poco el respeto, ay, si vuestro padre viviera y tal. Y entonces Stolypin le exige al emperador que castigue públicamente, además, a estos cortesanos. Y entonces, en un acto muy del antiguo régimen, claro, eso es un desdodo de la soberanía que el zar no acepta. Y es ahí donde empieza la caída de Stolypin. Pues sí, lo mismo pasa, por ejemplo, con el otro gran válido del siglo XVII español, el conde duque de Olivares. Olivares se convierte, o logra convertirse, yo creo que es en el único amigo real de Felipe IV. Van a tener una relación bastante basada en padre e hijo, y él, Felipe III, bueno, pues se dedicaba a otras cosas y bueno, pues es Felipe IV el que encuentra esa figura paterna en el conde duque. Conde duque no es una revista, no es un nuevo en la corte, es hijo de un gran noble de la corte, embajador en Roma a finales del siglo XVI. Que era el puestazo de la monarquía española, dentro de lo que era la diplomacia, es el puesto más destacado, bueno, aparte de la corte imperial, tal, era el de embajador de Roma. Sí. Además es la primera embajada permanente de un país europeo. Sí. Y es eso. Y este hombre, pues poco a poco, lo que sí que consigue es que le vaya concediendo todo aquello que quiere. Va a ir poco a poco haciéndose con los cargos de lo que sería la corte, pues camarero, becerría por gentilhombre, camarero, y poco a poco lo que va haciendo es aislando al rey del contacto exterior, de los otros nobles que pueden intentar derrocar al conde duque. Y bueno, el conde duque, por ejemplo, durante la grave enfermedad que tiene en la década de los 20 Felipe IV, él casi se ve expulsado de la corte por esos nobles. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que en el momento que Felipe IV se reponga y vuelva pues a
a gobernar como gobernaba, le va a volver a influir, ¿no? Y a influir, aislar. y es así, bueno, y es hasta el 43, pues a ver, desde 1621 que se le corona como rey hasta 1643 42-43 que Olivares va a ser la gran sombra de Felipe IV. Sí, además cae por sus fracasos militares con la sublevación de Cataluña, la sublevación de Portugal, la guerra de los 30 años. Pero lo que has contado del control de Felipe IV por Olivares también lo hace Lerma sobre su padre Felipe III. Además, el ducado de Lerma es posterior. O sea, Francisco Sandoval era, ¿no? Era un conde valenciano, además de origen valenciano, o sea, de una nobleza menor, muy inferior en la corte, detrás de los títulos de Castilla. Y él se vincula a Felipe III porque Felipe II monta el cuarto, la casa del príncipe, y ahí está Lerma. Sí, ahí está Sandoval, y que se conocían desde pequeñitos, desde que Felipe III era pequeñito. Luego muere su padre cuando este tenía, pues no sé si tenía 20 años Felipe III cuando muere Felipe II. Más o menos por ahí, sí. Y entonces Felipe III, deja todo el poder en manos de Lerma. Bueno, de Sandoval, al que luego le crea duque de Lerma, al que le concede lo que hemos dicho antes, que su firma valga tanto como la del rey. E incluso hay un proceso muy llamativo por el que Lerma se pone a patrocinar obras de teatro y ensayos políticos de estos manuales del Buen Príncipe, en el que se ensalza la figura del valido, del amigo del rey. Sí. Que el rey necesita a alguien en quien confiar. Sí, por ejemplo, es llamativo como Lerma al principio intenta menoscabar la imagen que todavía se tenía de Felipe II. Él intenta decir que la monarquía de Felipe III va a ser algo completamente diferente, y al final es el propio rey el que no le gusta, a nadie le gusta que le digan que su padre no fue todo lo bueno que se ha dicho, y Lerma acabará reculando. También es curioso, dentro de las cosas que hace, por ejemplo, cuando Lerma ya se ve expulsado de la corte, ya Felipe III le retira su apoyo, cómo va a optar al capelo cardenalicio, sí, para asegurarse no un futuro cuando falleciera, pues el ir al más allá y estar al lado de Dios, sino simplemente para que no puedan ir contra él directamente. Con el capelo cardenalicio lo que consigue es decir, si se me juzga por alguna cosa, no me va a poder juzgar un tribunal normal, un tribunal laico, sino que tendría que ser un alto tribunal eclesiástico. Y eso se sabía que cuando se empezaba por ahí se tardaba muchísimos años. Al final va a fallecer como cardenal, y lo que es curioso es que es su propio hijo el que hace que caiga Lerma. Va a ser durante muy poco tiempo el sucesor de su propio, de su padre, en lo que sería la privanza de Felipe III, pero nada, al poco tiempo va a fallecer él, va a fallecer Felipe III, y ya pasamos pues al conde duque de Olivares. O sea que el valimiento también podía ser hereditario. En este caso sí. Como le pasó al Almanzor. También, que es otro válido del que nos olvidamos. ¿Y por qué cae Lerma? El Lerma cae pues porque llega un momento que ha conseguido unir a todas las... A ver, muchas veces lo que hacen los válidos es, para ellos seguir teniendo toda la potencia, lo que hacen es desunir dentro de la corte a las grandes familias nobiliarias, que se enfrenten unas con otras. Al final lo que consigue Lerma es completamente al revés, sino que todas las familias nobles se unan para derrocarle, y al final es lo que pasa. Si a eso le sumas los casos de corrupción, por ejemplo el de Rodrigo Calderón, que era mano derecha de Lerma, pues una persona que se lucraba a base de, si quieres conseguir algo del rey o algo de la corte, págame y yo haré que tu caso vaya al primero, algo que nos recuerda bastante al mundo en el que vivimos. Pues fue así. Al final Rodrigo Calderón pues va a ser el que pagó, por así decirlo, el pato, y fue ajusticiado aquí en Madrid. Eduardo, yo te quería preguntar si se podría calificar al cardenal Cisneros como de válido. No, sería más, lo que él se le nombró fue regente.
El cardenal Cisneros, a ver, es que es una época un poco complicada porque cuando todavía vive Isabel la Católica y Fernando el Católico, lógicamente, él lo que va a tener, sí que va a tener mucha importancia en el gobierno, pero tanto como una figura del válido no, pero simplemente es porque la concepción que tienen de la monarquía los reyes católicos no les permitiría tener un válido. O sea, ellos han luchado mucho desde que están casados por tener el verdadero poder sobre Aragón y sobre Castilla, y no van a dejar que alguien, por muy religioso que sea y por muy inteligente que sea, les menoscabase ese poder. Sí que cuando fallezca Isabel la Católica y él se ha declarado regente, en las ausencias de Juana, llamada o mal llamada la Loca, y mientras vienen o vienen, él sí que va a gobernar Castilla, pero al fin y al cabo siempre estando bastante en contacto con Fernando el Católico. ¿Pero por qué surgen estos válidos en el siglo XVII? Porque no es solo un asunto de que los reyes sean vagos o no quieran trabajar o se dediquen a otras cosas. A ver, es que eso es una pregunta muy buena, porque por un lado, sí, parece eso, o sea, si lo ves desde fuera parece que es que los reyes en ese momento, todos los reyes del siglo XVII, porque no solo hablamos de lugares y de Lerma continuamente, pero es, como bien decía al principio Pedro, pues Buckingham, Oxenstierna en Suecia, parece como que todos los reyes deciden tener un alter ego, una figura que trabaje por él y ellos poderse dedicar pues a sus hobbies o a lo que les gustaba hacer. Pero la verdad es que también sí que es verdad que lo que sería el mundo de la gobernación cada vez es más complicado. Necesitan a una persona que sí que les ayude, porque Felipe IV, por mucho que se dedicara a correr detrás de las actrices de Madrid y por mucho que le gustara salir por la noche pues para tener sus aventuras, la verdad es que también luego encuentras muchas mañanas de trabajo, el Consejo de Estado hablando sobre diferentes puntos que hay que estudiar de política exterior, y ahí ves las opiniones de Felipe IV, las ves muchas veces en las consultas del Consejo de Estado. Entonces, bueno, digamos que son mitad y mitad. O sea, por un lado, se conocen muy bien los válidos a la persona sobre la que gobiernan, por así decirlo. Entonces saben cuáles son sus gustos, saben cómo tenerles contentos, qué es a qué aspiran en cada momento. Pero en el otro lado, pues también necesitan ser gobernadores eficientes. Eso, por ejemplo, el conde duque de Olivares es un verdadero dolor de cabeza. Si vas al Consejo de Estado, a los papeles del Consejo de Estado en el archivo de Simancas y ves unos escritos de 20, 40 folios sobre todo lo que habría que hacer, dices, sí, este señor tenía una capacidad de trabajo impresionante, pero al final era muy pesado, al final siempre era lo mismo. Es muy barroco a la hora de escribir, y entonces acabas saturado de él. Tiene una prosa muy pesada, y sí que tiene claro qué es lo que necesita la monarquía de España, pero muchas veces no sabe cómo llegar a ellos. Por ejemplo, cuando hablábamos la última vez que estuve aquí de la Guerra de Cataluña, pues la Guerra de Cataluña, uno de los que propician ese estallido va a ser el propio conde duque. Se le ha acusado de ser una antiguaya mental, por así decirlo, y que claro, que quería obligar a que pagaran la manutención durante el invierno del ejército de la monarquía en Cataluña, que eso iba en contra de los fueros catalanes, cuando en realidad es al revés. El tío, si te das cuenta, era una persona muy moderna, que lo que está diciendo es, no, tenemos que acabar con estos fueros y con estas leyes especiales que cada reino tiene, y lo que hay que hacer es que todos los reinos tengan las mismas leyes. Entonces vemos que realmente era un visionario, aunque siempre se le haya acusado justo lo contrario. La unión de armas es eso. Él propone que cada estado de la monarquía hispánica aporte un cupo de soldados al ejército, y también parte de su mantenimiento, de una aportación económica. Sí. Lo que se decía de eso de que el dinero de la monarquía salía solo de Castilla. Sí. Bueno, podríamos decir que es la gran pagadora Castilla.
Sí que hay otras provincias que también pagaron muchísimo, como pueden ser, provincias o reinos. Lombardía, Nápoles, pagan pues la mayor parte de lo que sería el coste de la guerra. Es gracioso que Cataluña, que es una de las que menos pagaban debido a sus fueros, fuera la que primero se levantase por de repente tener que rascarse el bolsillo. Bueno, también Cataluña en ese momento, que es algo de lo que no hablan los nacionalistas, era un territorio muy mal gobernado, dominado por los bandidos en los caminos y en decadencia económica, desde la peste negra. Sí. O sea, que es que esa Cataluña que dominaba el Mediterráneo, ya de eso quedaba muy poquito. Muy poquito. Has mencionado a Olivares, que era un gran trabajador, también le era Lerma. O sea, estos al menos echaban horas. Sí, no, eso desde luego. Echaban horas. Lo único que, claro, ves la diferencia entre uno y otro. Lerma ves que realmente lo único que le mueve es la codicia y el tener fuerza, o sea, poder, influencia, dinero. Y en cambio el conde duque, a pesar de que también aspira a eso, pero él sí que ves que se preocupa por el futuro de la monarquía. Al fin y al cabo, pues no es de extrañar que cuando cae en el 43, en el 44, le declarase un casi loco, porque es una persona que no pudo hacer frente a esa caída. Bueno, creo que se le llega a procesado, se le acusa de usar encantamientos y hechicerías. Sí, eso era una... Que no es el único país donde ya saldrá alguno de nuestros oyentes diciendo ¿veis? Es la España negra. Y dices, no, también Richelieu lo hacía. Sí, es algo que siempre a los privados, siempre el resto de las personas les van a acusar de eso, de que han, mediante las artes ocultas, han logrado hacerse con la personalidad del rey, con sus decisiones y demás. Y, oye, Eduardo, pasemos a los válidos extranjeros, Richelieu, Mazarino. ¿Cuáles destacarías tú dentro de las monarquías extranjeras? Pues Richelieu y Mazarino en las francesas son... Sí, pues justo Richelieu, por así decirlo, es la cara contraria del conde duque. Lo único que, más que ellos, que tienen bastantes afinidades, la verdad es que ahí Eliot sí que escribió un pequeño librito comparando una figura con la otra, y ese sí que es un buenísimo libro. Son el enemigo por excelencia, uno y otro, y no son tan diferentes. A lo mejor sí que se les ha tratado de diferente manera, pues lo típico. Olivares es el perdedor, Richelieu es el ganador, supuestamente, aunque los dos casi mueren en las mismas fechas. Luego Mazarino, que va a ser el valido pero no es el valido, sería más una figura entre valido y regente de Luis XIV mientras es menor de edad. Y Mazarino es, tal vez, a pesar de su origen italiano y no francés, pues va a ser el que consiguió que Francia al final venciera a la monarquía de Felipe IV. No hay que olvidar que es Mazarino el que logra firmar un acuerdo de alianza con la republicana Inglaterra de Cromwell. Además, has mencionado a Mazarino. Claro, era el valido perfecto para una monarquía, porque era extranjero, luego no tenía arraigo en el país, no tenía vínculos, grupos de poder, y es eclesiástico. Luego no tenía hijos sobre cuyo futuro preocuparse. ¿Sabes? Sí, es muy gracioso que los dos válidos franceses por antonomasia, los dos fueran religiosos y no tuvieran descendencia. Olivares tampoco tuvo descendencia masculina, a pesar de que buscó con ahínco el tener un descendiente varón, pero al final no lo logró. Sí que fue Lerma el que había conseguido tener un descendiente varón, pero a pesar de que le quitara de en medio, al final el hijo duró poco. A mí también me gustaría destacar, pues para que se vea que no solo es en el mundo católico la existencia de ese mundo de los válidos, pues por ejemplo, antes que hablábamos de Buckingham, como bien decías, es uno de los peores válidos que pues se pueden encontrar. Sí que era, por así decirlo, una de las figuras de los válidos, a lo mejor una de las mejores, en el sentido que es el que mejor sabe ganarse la voluntad del rey,
Muchos hablan de ese supuesto vínculo un tanto homosexual entre Buckingham y Jacobo I, Jaime I. Y bueno, Buckingham al final es asesinado por un inglés, por un militar inglés que se consideraba preterido. Además, creo que en una taberna. Sí. O sea, es una película y dices, si esto le hubiese pasado a un válido español, claro, tendríamos a todos nuestros liberalios y anglófilos diciendo, veis, es que no podemos compararnos con los ingleses, con los franceses, que somos un pueblo de bárbaros, de salvajes. Estos, los de la residencia de estudiantes, lo que habrían dicho, cómo nos habrían puesto. Y además, le tendríamos todos duque. Pero es que no era de familia de la alta aristocracia, era un advenedizo, además guapísimo, muy apuesto, que sabía cantar, bailar, hacer poesía, por eso que vestía muy bien, porque uno de sus protectores le compraba ropa, y como tú has planteado, deslumbra a Jacobo I, y luego, que es el primer Estuardo que gobierna Inglaterra a la muerte de Isabel. Curiosamente, y para que se vean las vueltas que da la vida, Isabel había hecho decapitar a la madre de Jacobo, María Estuardo. Si es que en Gran Bretaña, durante esos años, durante los siglos XVI, XVII y parte del XVIII, como te movieses mucho, literalmente no salías en la foto. Bueno, o salía tu cabeza en una foto y el resto del cuerpo en otra. Exactamente. Y este Buckingham, bueno, hablándonos un poco de Georges Villiers, es un caso, además, o sea, de auténtico cretino, que encima llega a lo más alto y se cree que entiende de guerra, incluso pretende dirigir la flota contra España, va de desastre en desastre. Sí, bueno, desde el punto de vista militar, Buckingham es un verdadero desastre. Una bendición para España. Eso desde luego, porque en todo lo que pone el ojo acaba hundiéndolo. Pero literalmente, hay el año 25, cuando muchos dicen que es el creador del primer ejército permanente inglés, es mentira, no, hasta Carlos II y Jacobo II no va a haber nada parecido a un ejército permanente en Inglaterra. Pero lo que es gracioso es este señor, cómo se cree, como bien decías, Pedro, pues se cree un hacha y dice, bueno, pues si yo me pongo a hacer cosas de militares, pues lo voy a saber hacer mejor que nadie. Lo que es verdad es que todas las expediciones que él planifica y que intenta llevar a cabo, al final acaban en un desastre absoluto. Uno de esos veteranos militares va a ser el que va a acabar con su vida. Luego tenemos, en cambio, la antítesis. En Suecia, Oxenstierna va a ser el valido de Gustavo Adolfo. Es muy poco conocido en España. Y esta persona va a ser primero valido de Gustavo Adolfo, y una vez que Gustavo Adolfo fallezca en la batalla de Lutzen en 1632, se va a convertir en el regente de María Cristina de Suecia, la princesa que dejó de lado el protestantismo y acabó haciéndose católica y yéndose... Sí, bueno. esa Greta Garbo. Sí. Hay una hará unos 5 años, una cosa así, hicieron una nueva versión de María Cristina, horrorosa, no se la recomiendo a nadie, y porque bueno, entre otras cosas, bueno, más parecía en esta nueva versión más una loca que una persona tan inteligente como era. Pero es que además leía a los dramaturgos españoles. Sí. Bueno, si uno de sus grandes amigos va a ser Pimentel, un miembro de la familia Pimentel, embajador en Roma, y él va a ser el que tiempo antes se conocen y va a ser el que poco a poco la va a ir convenciendo de que renuncie en su primo y que vaya a Roma, que es al final lo que hace. Y cuando llega a Roma, pues a pesar de que se habla mucho de la tendencia sexual de Cristina. Ella se va a enamorar de un cardenal, no me acuerdo ahora de qué familia importante italiana, y van a tener una relación de lo más platónico, pero que bueno, siempre rodeada de pinturas, de literatura, y la verdad es que aquí en el mundo
católico, a lo mejor no se la reivindica tanto como se debería. Bueno, han salido dos cardenales, el cardenal Lerma y este cardenal italiano del que se enamora Cristina de Suecia. Pero hay que decir que no eran los cardenales de entonces como los de ahora. Podías ser cardenal es ser ministro del Papa. Sobre todo cuando el Papa tenía estados y había monarquías católicas. O sea, en Roma había cardenales encargados de los asuntos de los estados católicos. O sea, había el cardenal de España, que no quiere decir que fuese español, había el cardenal de Francia, el cardenal de Austria, el cardenal de Portugal, o cuando está separado de España, y entonces eran cardenales que, digamos, representaban los intereses o, digamos, hacían de intermediarios, eran ante los que se presentaba el embajador. O sea, cuando el embajador de Francia o de España tenía que discutir un asunto con el papado, tenía el cardenal de España o de Francia al que dirigirse. Y en ese sentido, pues muchos de los cardenales, pues es que recibían las órdenes menores justo antes de que les nombrasen cardenales. Sí, vamos, y también entre las familias reales católicas era lo más normal. De ahí, pues por ejemplo, el cardenal Infante, el vencedor de Nördlingen, al ser él, por así decirlo, uno de los hijos menores, va a recibir el cardenalato de Toledo, y él la verdad es que nunca tuvo ningún interés en la religión. Acabó, pues como todos sabemos, mandando las tropas españolas en Flandes y siendo el gobernador general de Flandes. Y, o sea, Mazarino y Richelieu son los de Luis XIII, los maridos de Luis XIII y de su viuda, española, por cierto. Enrique IV, que es el primer Borbón, no tuvo validos. Bueno, sí. No tan claros como Mazarino o como Richelieu, pero por ejemplo va a tener a Sully, que Sully es el que sería su ministro de Hacienda, un protestante hugonote de puño cerrado, por eso era el ministro de Hacienda. Bueno, eso es una tradición de la monarquía francesa, tener ministros de Hacienda protestantes, sí. Lo que los tuvo en el siglo XVII y el siglo XVIII, Colbert, por ejemplo. Y por ejemplo, Sully va a ser por así decirlo, el válido. No tiene ni la mitad de poder que llegó a tener Richelieu, porque el poder que tiene Richelieu es tremendo. En Francia. Y bueno, si pudiéramos comparar entre Richelieu y Olivares en ese momento, ¿quién tenía más poder? Yo diría que Richelieu. Aquí en España, que a pesar de que ambas monarquías son monarquías absolutistas, es mucho más absolutista la monarquía francesa que la española, por mucho que haya un profesor francés, Frédéric Shaw, que él dice que no, que es Luis XIV, se basa en toda la tradición española para ese absolutismo tan brutal de Luis XIV. Y Luis XIV, ya que sale, pues, claro, no tuvo validos, gobernaba él personalmente. El rey Sol, todo va alrededor mía. Y además, bastante déspota. Sí, es el gran déspota. Sí que consigue... bueno, él lo va a pasar muy mal de niño con la regencia de su madre con la fronda. Y de Mazarino con la fronda. Es un rey que por 2 veces tiene que salir, un rey niño que por 2 veces tiene que salir corriendo de palacio, porque vienen no a matarle, sino a tomarle prisionero, y esos frondistas, esos rebeldes, para decir, bueno, como nosotros ahora tenemos al rey, somos los que tenemos más razón que el contrario. Y eso lo que va a hacer es que él poco a poco cree una corte que realmente podríamos decir que es una cárcel con barrotes dorados, porque sí, hace Versalles es, bueno, en mi humilde opinión es un poco un canto al mal gusto. Yo me quedo más con el monasterio del Escorial, algo más sobrio. Pero sí que es verdad que ahí todos los nobles van a tener que bailar al son que él imponga, y si no bailabas al son, pues o eras expulsado o peor, podías perder la cabeza. También a su hermano pequeño, Felipe, el fundador de los Orleans, también lo tenía muy controlado. Sí, siempre. Luis XIV al final siempre va a intentar tenerlo controlado todo. Es una persona, podemos decir que era bastante obsesivo del control. Y si algo hay que reconocerle es la capacidad que tiene para habernos legado una imagen de él que es completamente irreal. Claro.
Hay un dibujo muy bueno, es una tira cómica, es muy bueno porque aparece un tío bajito, barrigudo, sin pelo, y vas viendo cómo a base de vestimentas, pelucas, polvos y demás, tacones, exactamente, almiño, al final lo convierten en Luis XIV. Pues es que es así, el rey Sol lo controla todo, de ahí lo del el rey Sol, todo va a ir alrededor mía. Y no solo es eso, sino también pues cuando su nieto Felipe V gobierne España, él va a seguir intentando gobernar y que Felipe V sea una marioneta en sus manos. Bueno, hay un caso de Luis XIV curiosísimo, del que se habla muy poco porque ya se encargó él de taparlo, que es el affaire de los venenos. ¿No? ¿Te suena? Bueno, porque se descubre que en la corte de Luis XIV y una de sus amantes, porque tenía amantes oficiales, pues hay un grupo que se dedica a contratar a unas hechiceras pues para hacer filtros de amor, para hacer incluso misas negras, encantamientos, y contra otros en la corte, o sea, los típicos juegos de poder, luchas de poder. Y entonces, claro, se da el caso de que la amante oficial entonces de Luis XIV, claro, había pedido filtros de amor. Entonces el asunto va creciendo porque hay algún que otro asesinato, más crímenes para tapar los anteriores, y claro, todo esto lo contaban los embajadores a sus capitales. Entonces se está convirtiendo en un motivo de escándalo. Fíjate tú, Luis XIV, que va tan de fino y tal, y resulta que tenía a media corte comprando filtros de amor y hechicería y envenenamientos y demás, el rey cristianísimo. Y entonces se producen procesamientos, encarcelamientos, ejecuciones, pero hay un momento en el que Luis XIV dice basta de esto, no quiero que se vuelva a hablar, y le obliga a su jefe de policía a taparlo todo, a deshacerse de las pruebas, a destruir los archivos, y nos enteramos de esto porque este jefe de policía guardó a su costa y con gran riesgo para su integridad un diario o unos documentos que luego ya son los que se descubren y los que permiten reconstruir este affair de los venenos. O sea, para que luego nos cuenten que debemos tomar lecciones de los franceses. Pues sí. Sí, eso es como también, si comparamos una monarquía con la otra, a ver, los reyes siempre tuvieron amantes, negarlo es una tontería. Lo único... Bueno, Felipe III no. Bueno, es que Felipe III era muy beato. Incluso el gran Felipe II lo tuvo, cuando sí. En algunos momentos de unos periodos de viudedad. Sí. Y bueno, a Felipe II le gustaba mucho por mucho que piensen que no, le gustaba mucho el cuerpo femenino. Los trabajos de Tiziano se encargan, y muchos son de mitología y presentan a mujeres desnudas porque es la forma que se puede representar a la mujer sin tener problemas en aquella época. Aunque eso sí, esos cuadros que hoy vemos colgados en el Museo del Prado, por ejemplo, pues eran solo para por así decirlo, uso y disfrute del monarca, que los tenía normalmente escondidos en galerías que solo él veía. Hablamos ahora, si te parece, de Luis de Haro, el sucesor del conde duque de Olivares. Sí, Luis de Haro va a ser como bien has dicho, el sucesor de del conde duque de Olivares en la privanza. Lo único que, es curioso que cuando cae el conde duque de Olivares, Felipe IV parece ser que se hace una promesa de que nunca va a ser dirigido tanto como lo había sido mediante el conde duque de Olivares. La verdad es otra, la verdad es que en muy poco tiempo va pues a descargar parte de su trabajo diario en Luis de Haro, que era curiosamente sobrino del conde duque de Olivares. Y bueno, Luis de Haro va a ser el que firmó la paz de los Faisanes, la paz de los Pirineos en 1659. Sí que es válido, pero no tiene ni la mitad de poder que había tenido su antecesor. No consigue tener la fuerza dentro del palacio tal como había tenido el conde duque de Olivares. Tampoco inicia una guerra porque
los guzmanes estaban todavía resentidos de la pérdida de poder del conde duque. Pero claro, hablamos del conde duque, pero hay que ver que no solo es el conde duque el que manda, sino que es toda su familia la que se ve beneficiada de ese valimiento. Una vez que se les quita que se quita de medio al conde duque, pues los guzmanes quedan en una posición desventajosa respecto a sus competidores dentro de la corte. Y Haro, pues bueno, durante un tiempo va a ser, aunque no tuvo ni la mitad de importancia que tuvo el conde duque. Bueno, aquí se habla de las familias del PSOE. Claro, en la monarquía absoluta también había familias. Sí, sí. Y no solo la dinastía reinante, sino que había diversos grupos de poder y diversas alianzas. Otro válido al que además derrocan las familias es Fernando Valenzuela, el duende de Palacio. Sí, en la época ya de Carlos II. Que hay quien dice que es el primer golpe de Estado moderno en España. Sí, bueno, uno de ellos también es... también podríamos decir que el primer golpe de Estado lo dio Fernando contra su padre Carlos. No, don Juan José de Austria contra Anitar, contra el confesor. El confesor de la madre de Carlos II. Ese también podríamos... La verdad es que el final del siglo XVII español es un momento de tantos cambios, porque por un lado sí que hay yo diría, no una decadencia, ya hay una crisis, sí que se está arrastrando una crisis desde el principio del siglo XVII a la hora pues económica, de recursos humanos, pero ese final del siglo XVII que nos ha quedado estampado como pues eso, el no muy hábil Carlos II rodeado de unos válidos no muy hábiles. Y en cambio, yo diría que es y hoy en día muchas investigaciones nos están diciendo que no, que es un momento que otra vez parece que la monarquía vuelve a tener fuerza, que se está recuperando la economía no solo aquí en Castilla, sino también pues en las posesiones italianas, en Flandes, y al fin y al cabo es como un momento de regeneración. Ahí, que no se habla mucho de ellos, están los novatores. Los novatores eran una serie de, gente que se dedicaba un poco al estudio de la economía y que querían presentar al rey, muchas veces presentaban al rey, pues nuevas formas de mejorar esa economía, de poder subsanar toda esa crisis es inocultable. Sí, pero no es una cosa que todavía no ha llegado, por así decirlo, al gran público. Uno de los regentes, cuando fallece Felipe IV, va a haber un consejo de regencia que va a gobernar sobre la monarquía, y uno de sus miembros, el marqués de Aitona, que hasta hoy pues ha pasado más bien sin pena ni gloria, si se ha hablado de él es para mofarse de lo gordo que era. Por lo visto le llamaban aquí en la corte, le llamaban el cerdo por su gran humanidad. Y en cambio este marqués de Aitona, de origen catalán, que había permanecido fiel a Felipe IV durante la guerra de secesión catalana, pues él se va a convertir, por así decirlo, en un válido en la sombra. Él va a ser, por ejemplo, el que va a crear el regimiento de la Chamberga, que es la primera unidad de defensa del rey como tal. O sea, ya existían, claro, desde la Edad Media las guardas, pero la Chamberga va a ser el primer regimiento con todo su organigrama solo para la defensa del rey. Y esta Chamberga, pues bueno, lo que pretende es defender la minoría. Carlos II es menor de edad, pues defenderle la minoridad e impedir que otros se puedan hacer el poder. El gran choque va a ser con el que hablábamos, con don Juan José de Austria, hermanastro de Felipe IV, hermanastro de Carlos II, hijo de Felipe IV y de la Calderona, que se convierte, pues intenta convertirse en el primer ministro de España a través de las armas. Primer ministro. Sí. Primer ministro, que no existía el cargo. Hombre, hay otro ministro de esos años de Carlos II, el conde de Oropesa, que gestiona la economía y lo hace muy bien. O sea, por primera vez desde principios del siglo XVI en Castilla se bajan los impuestos. Nos quedan 5 minutos para que nos organicemos.
Pues hemos tocado prácticamente todo, o gran parte de ello, ¿no? Bueno, ¿y hay válidos en el siglo XVIII? Sí, siempre va a haber válidos. Bueno, va a haber una serie en el siglo XVIII español, pues va a haber castellanos, va a haber italianos, incluso va a haber un irlandés, Ricardo Wall, que por así decirlo se convierte, bueno, más que en válido, va a ser el que tiene más peso dentro de la corte durante una temporada. Y sí, es una figura necesaria simplemente por lo difícil que era gobernar unos países que poco a poco se iban haciendo cada vez más pesados en el sentido burocrático, en el sentido de gobernación, de recolección de impuestos y demás. Y al fin y al cabo, el rey ya no puede mandar personalmente, necesita gente que le ayude. Empiezan a ser cada vez más complejos los asuntos. Toda esta serie de las juntas de gobierno que empiezan con Felipe II. Ya tenemos los consejos, la monarquía polisinodal, tenemos los consejos, pero a su vez empiezan a crear las juntas de gobierno, junta de Hacienda, junta de guerra, junta de Estado, que replican a los consejos, pero donde ya no están las grandes familias, los grandes linajes, ni tampoco hay eclesiásticos. Digamos que están los funcionarios que lo deben todo a la corona, y le preparan muchos papeles a los reyes y les sirven para preparar las reuniones de los consejos. Claro, en el siglo XVIII con los Borbones ya las juntas sustituyen a los consejos y son los embriones de los ministerios. Lo que hay que ver es que, como bien dices, las juntas van a ser mucho más dinámicas. Los consejos tenían un sistema de trabajo muy lento que venía pues heredado de la Edad Media. Las juntas van a ser mucho más rápidas. Normalmente se juntan, valga la redundancia, dentro de las juntas se juntan expertos de diferentes temas: economía, tema naval, armamentístico, dependiendo para lo que sea cada junta, y eso lo que hace es que sea mucho más dinámico y mucho más rápido. Fíjate, Eduardo, los válidos en el resto de Europa en el siglo XVIII, ¿a cuáles destacaríamos? Bueno, yo creo que el último gran válido, y ya no es el XVIII, pero el último gran válido, por lo menos a escala europea, podríamos decir un poco que es Metternich. Pero bueno, eso seguro que Pedro sabe más que yo. Yo ya el 19 ya se me queda demasiado moderno. Bueno, que además Metternich es ministro en un momento en el que en la monarquía austriaca pues aparecen una serie de monarcas incapaces, porque se hace abdicar al tío de Francisco José, porque era demasiado absolutista para los tiempos y no quería adaptarse a los cambios. Luego tiene que abdicar o ser apartado de la sucesión. Creo que no llega a ser coronado el padre de Francisco José, que ese sí estaba mal de la cabeza, y entonces llega Francisco José, o sea, claro, con 18 años. Claro, en ese momento, pues, revoluciones, impuestos, nueva fiscalidad, que entra la economía de Estados Unidos con sus remesas de trigo, el vapor, la revolución industrial, acortamiento de los viajes, bajada de los precios de las materias primas, aumento de la población, agitaciones, tal, pues, y un monarca de 18 años, o monarcas, vamos a decir, incapaces de entender, de adaptarse al cambio de los tiempos, como le pasó pues a Luis XVIII y sobre todo a Carlos X de Francia. Pues entonces necesitas a alguien que al menos sepa cómo funciona la máquina. También le pasó a Carlos X con el príncipe de Polignac. Pues, y en el siglo XVIII nuestros queridos británicos, ¿cómo gobiernan? Bueno, los británicos ahí ya sí que tienen sus está ya el Parlamento, grupos políticos, exactamente, y esos ahí sí que ya van por libre. Yo es cuando sí que pongo el inicio de la grandeza británica. La recorto muchísimo por antes. El 16 y el 17 ya sabes que yo no soy partidario de decir que eran la gran potencia que luego son, y luego pues mitad del 18 y el 19. Y sí, la verdad es que van a tener muy claro los grupos políticos, qué es lo que quiere hacer cada grupo político, dónde van a ir, en cómo se van a orientar las políticas exteriores sobre todo.
Y bueno, pues hasta la Primera Guerra Mundial, que por mucho que ellos piensen que hoy en día siguen siendo el imperio, ya hace tiempo que lo han dejado de ser. Hombre, es que miran a Gibraltar y dicen, vamos, no se lo he hecho en cara, la verdad. La vergüenza es que la clase política española y la clase periodística, pensante, académica y gran parte del pueblo español digan que Gibraltar les importa un pito. Claro, ese es Lo importante es Andorra, porque es esa Andorra donde se van los youtubers. Los Puyol. No, a mí los Puyol, pero los Puyol son parte del régimen. Claro. Javier, los youtubers no. Los youtubers además porque están criticando a Podemos. Pues bueno, hemos ido de los válidos, hemos saltado a los youtubers. Al menos, hacemos un programa entretenido, y sorprendemos mucho a nuestros oyentes. Pues Eduardo de Mesa Gallego, muchísimas gracias por haber vuelto aquí a los micrófonos de radio. Esta tu casa, Cita con la Historia. Pues muchísimas gracias. Pedro, Dios mediante, volvemos la próxima semana aquí. No sé qué temas nos tienes preparados, pero bueno, iremos desgranándolo en los próximos días. Bueno, voy a dar una exclusiva, y es que parece ser que Eduardo está a punto de firmar un contrato para escribir un libro que esperemos salga después del verano, y entonces le traeremos para con esa excusa hablar del libro, porque voy a dar una pista, va sobre los ingleses. Bueno, será un placer, pues lo dicho, volvemos la próxima semana. La leyenda rosa inglesa. Dios mediante, aquí a Radio Ya, a Cita con la Historia. Un saludo, adiós. Adiós, amigos.